Hola de nuevo. Ahora os quería presentar el segundo vídeo sobre principios básicos de energía eólica. Y en el anterior, habíamos visto un poco la máxima energía que podíamos extraer a una corriente a una vena de aire, una corriente de aire a una determinada velocidad, a un determinado valor del viento. Y hoy vamos a ver un poco qué es lo que recibe la propia turbina. Entonces, tenemos que definir primeramente lo que es la potencia que recibe la turbina. La potencia que recibe la turbina le voy a llamar de esta manera. Como es potencia, le pongo un punto arriba. Estos serían los kilovatios o los vatios que puede generar mecánicamente el aerogenerador. Y esto será igual a un medio por el caudal máximo de aire que atraviesa el aerogenerador por la velocidad del aire antes de pasar por el rotor menos la velocidad al cuadrado del aire después de pasar por el rotor. Este caudal máximo, ¿qué pasa? Que ya habéis visto en cursos anteriores que es igual a la densidad por el área por la velocidad. ¿Vale? El área es el área barrida por el rotor, que está aquí, el área barrida por el rotor, el azul T, que ya habíamos visto en el vídeo anterior el valor que tenía, que era pi por diámetro del rotor al cuadrado partido por 4. Esto sería la densidad del aire, que depende de la latitud, de la temperatura y de la altura respecto al mar. Y aquí utilizaríamos la velocidad media entre la velocidad de antes de pasar por el rotor, que sería la del viento, más la velocidad del aire después de pasar por el rotor, partido por 2. Aquí tenemos que tener en cuenta que la máquina lo que hace es eh, interactuar de alguna manera y lo que hace es frenar al aire. Y por tanto la velocidad de salida del aire después de pasar por el rotor siempre es menor que la de entrada. La potencia mecánica extraída por el rotor, ¿vale? Si yo, en este caso, la velocidad de aire para pasar, aire que antes pasa por el rotor, le llamo C, y el aire y la velocidad del aire que hay después de pasar por el rotor, le llamo C sub 0, lo aplico en la ecuación, ¿vale? Lo sustituyo y me quedaría esta expresión de aquí, ¿vale? La velocidad media del aire para calcular el caudal máximo de aire por la diferencia de energía cinética de antes y de después de pasar por el rotor, de velocidad del aire de antes y después de pasar por el rotor. Si yo opero y lo coloco, veo que me puedo tener esta expresión de aquí. Esta expresión de aquí, si os fijáis un poco, esto es un medio de la densidad del aire por el área barrida por el rotor, por la velocidad del aire antes de pasar por rotor al cubo, por tanto la velocidad del viento, y esto es la máxima eh, cantidad o potencia que yo puedo extraer una vena de aire con una velocidad c por un factor. Este factor tiene un nombre especial que se llama coeficiente de potencia del rotor o eficacia del rotor. ¿Y qué significa? Pues sería la fracción de potencia del viento capturada por el rotor. Vamos a analizar un poco lo que es 1 más una velocidad que siempre es más pequeña que esta, por un valor más pequeño que 1, multiplicado por 1 menos este valor que es más pequeño por 1 al cuadrado. Entonces esto sería un número más pequeño que el 1, multiplicado por un número un poquito mayor que el 1, partido por 2. ¿Vale? Si yo, bueno, entonces esto se llama CP, coeficiente de potencia, y tiene esta expresión. Lo dejo aquí. Un momentito anterior, ¿vale? La potencia extraída, por tanto, al rotor, la puedo calcular. Si este CP de alguna manera lo sé para la turbina en particular, pues lo podré calcular, ¿vale? Este CP depende, para una determinada velocidad del viento, depende de la velocidad de antes y después del rotor, y esto se puede grafiar en un gráfico. Y aquí tengo un gráfico totalmente experimental donde aparece la relación en la parte inferior, la relación entre la velocidad después de pasar por el rotor, que es más pequeña, partido por la velocidad del aire, y la eficiencia del rotor. Y yo veo que el máximo, siempre, pues, ya veis que siempre tiene valores inferior a 1, y el valor máximo que tengo de eficiencia del motor está sobre 1,036, 35. ¿Vale?
acerca de esta relación es donde tengo la máxima eficiencia del rotor. Es la máxima potencia que puedo extraer de la corriente de aire. Por otra parte, la fuerza experimental por el rotor, que la hace girar, yo lo podría poner de esta manera: un medio por la densidad del aire, por el área barrida por el rotor, por la velocidad del viento al cuadrado. Y el torque, si lo multiplico todo esto a esta expresión, lo multiplico por el radio, me dará el momento que sufre el rotor. Si yo, de igual manera que el caso anterior, defino un coeficiente que se llama coeficiente de torque, ¿vale? Bueno, esta expresión sería el torque máximo posible que se puede desarrollar, y la relación entre este máximo y el que se está desarrollando realmente se denomina coeficiente de torque. ¿Y qué valdrá? Pues valdrá esto de aquí. Simplemente era un detalle. Y después hay una cosa que es muy importante, que es lo que se denomina, que es muy importante incluso, esto sería, ya es un parámetro de diseño, que es la relación, la potencia desarrollada por el rotor para una determinada velocidad de viento depende en gran medida de la velocidad relativa entre las palas y el viento. Como en cada punto de la pala la velocidad relativa va variando, porque tengo la velocidad angular constante, pero la velocidad lineal de cada punto de la pala es diferente y va variando en el viento, siempre se toma en el punto más alejado del eje de rotación, que es en la punta de pala, el valor de una expresión específica que se denomina lambda o TSR o tip speed ratio, y es la relación entre la velocidad de punta de pala y la velocidad del viento, ¿vale? Y tiene este valor, o sea, lambda sería igual a la velocidad de punta de pala, que sería la velocidad angular por el radio del rotor, partido por la velocidad del viento. Si la velocidad angular normalmente se dan en revoluciones por minuto, que es n, la coloco dentro de la expresión, me quedaré que es igual a 2 por pi, por la n, que es el número de vueltas por minuto, por el radio del rotor partido por 60, para pasar de minuto a segundo, por la velocidad en metros por segundo del viento. Como yo sé que la potencia mecánica es igual al torque que hemos visto antes por la velocidad angular, resulta que yo aplico este concepto de tip speed ratio o TSR a las expresiones que hemos visto anteriormente, tanto de la potencia mecánica que coge el rotor como el torque o el momento que produce el viento sobre el rotor. Queda que el tip speed ratio o el TSR es igual a la relación de estos dos coeficientes que hemos visto antes, el coeficiente de potencia y el coeficiente de torque, y es igual al número, a pi por el número de vueltas por minuto que gira el rotor por el radio del rotor partido por 30 por la velocidad del viento de diésel. Con esto damos por terminado la parte de la segunda píldora informativa sobre los principios básicos de la energía eólica, y continuaremos con otro vídeo ya con la descripción de las turbinas.